El reloj del juicio final. Vamos a hablar acerca del reloj del juicio final. Y vamos a ver Dios que nos dice a través de su palabra. Entonces miramos, por ejemplo, que los científicos adelantaron 30 segundos el mes pasado, el minutero del simbólico reloj del juicio final. A tal momento el reloj del juicio final estaba tan solo 2 minutos y medio de la medianoche. Pero tenemos que tener en cuenta que eso dice el hombre. Estamos viendo lo que es el reloj del juicio final. Es un reloj simbólico, reconocido a nivel internacional. Pero miremos Dios que nos dice a través de su palabra. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Dios nos está diciendo a través de la palabra de los evangelios que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre, dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a la palabra del Señor, vamos a la primera carta de los Corintios, antes de que sigamos adelante, capítulo 2, versículo 14, y miremos lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Dice, del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Así sea un científico, así sean eminencia, los que sea. Pero Dios habla así de esa forma. ¿Por qué? Dice, y no las puede entender porque para él se han de discernir espiritualmente. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Ahora, el reloj del juicio final se originó con la intención de representar el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológico para la humanidad. Ahora, si nosotros miramos todo esto, esto también lo encontramos en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12. Y vamos a la palabra del Señor y lo vamos a ver con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Nosotros miramos que esta palabra de Daniel, lo que fue el capítulo 12, ya fue revelado en la década del 80 o en el 80. Todo esto fue ya revelado. Y allí habla Dios a través de su palabra sobre todas estas cosas. Por ejemplo, en el versículo 4 dice de la siguiente forma, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así lo dice, que cerrara esas palabras y lo sellara hasta el tiempo del fin. Resulta que ya estamos hablándolo espiritualmente. La venida de Cristo por la iglesia es inminente. El tiempo ha llegado. ¿El tiempo de qué? De que se acabe la era de Satanás. Eso sí se va a acabar. Porque ¿quién más interesado de que Cristo venga por la iglesia que su pueblo? Bien. Entonces, ese reloj se unió con la intención de representar el grado de amenaza nuclear. Y si nosotros miramos nosotros en Daniel, allí mismo en el versículo 4 dice, en parte B, parte final, dice, y la ciencia aumentará. Nosotros miramos que a partir del año 80, hacemos ese recuento, la ciencia ha ido aumentando y aumentará día a día más y más. Y eso es importantísimo, porque si la ciencia no hubiera aumentado, nosotros tal vez no podríamos estar llevando este mensaje, como dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, ir por todo el mundo, haciendo discípulos. Entonces, ¿cómo íbamos a ir nosotros? Era difícil, pero hoy podemos hacerlo a través de la tecnología. Bien. Ahora nosotros miramos, por ejemplo, que un grupo de científicos atómicos allí en los Estados Unidos ajustó el jueves pasado, digamos, en el mes de enero, ajustó 30 segundos el reloj del juicio final. Pero nosotros mirábamos a través de la palabra del Señor aquí en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, 30 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente Dios. Es el único que sabe qué día le pondrá fin a esto, a la era de Satanás, a la humanidad, digamos, a la era de Satanás, porque la tierra no se va a acabar, así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, entonces, ellos adelantaron 30 segundos hasta colocar la manecilla a las 23:58 horas. Esto que muestra el aumento de las posibilidades de que la humanidad llegue a su fin. Así muestran ellos a través de estos boletines. Y realmente el fin de la humanidad, sí, día va pasando y todas estas cosas se va acercando. ¿Qué?
la venida de Cristo. La venida de Cristo, como Dios lo dice en su palabra y escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Bien, entonces miramos nosotros, por ejemplo, el caso dice, el reloj del juicio final. Es un reloj simbólico, reconocido a nivel internacional, que marca lo cerca que estamos de destruir nuestra civilización. ¿Nuestra civilización con qué? Con las peligrosas tecnologías que el mismo hombre ha creado. Nosotros miramos a través de las redes sociales, de la prensa habla escrita, de muchos medios de comunicación, cómo los países van equipándose nuclearmente, armamentísticamente. Hay una carrera armamentista a nivel mundial. Eso es lo que está pasando. Pero la palabra lo dice, lo veíamos nosotros en Daniel 12:4, que la ciencia aumentando día a día más y más, a tenor que el fin se acerca. Ahora, si nosotros miramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, capítulo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que nadie os disturbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces nosotros miramos que el reloj del juicio final, actualmente el reloj del juicio final está a tan solo 2 minutos y medio de la medianoche, lo más cerca que ha estado del desastre en más de 70 años, en más de 60 años, perdón. Bien, entonces miramos nosotros, por ejemplo, el anuncio fue publicado en el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago. El reloj del juicio final, eso es lo que estamos viendo, ideado para mantener conciencia global sobre el peligro del aumento del armamento nuclear. Y eso es importantísimo. Pero es que todo esto es bíblico, todo esto es profético, y esto no puede, por más que quiere el hombre, esto no da reversa. Nosotros lo veíamos nosotros, por ejemplo, aquí en Mateo dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, nosotros miramos, por ejemplo, en el versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, etcétera, etcétera. Y todo esto serán principios de dolores, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Entonces nosotros no tenemos por qué alarmarnos sobre todas estas cosas. Ahora, nosotros miramos, por ejemplo, que ese reloj, digamos, el anuncio fue allí publicado esto, todas estas cosas. Ahora, el aparato, este reloj fue creado en el 47 por la artista, por una artista, Marty. Viene un apellido pues que no es difícil, es de la esposa del físico Alexander, ese físico Alexander, y se originó con la intención de representar el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológico para la humanidad. Y eso es demasiadamente importante, es bueno, todas estas cosas. Entonces, pero el reloj marcó las 23, 57 y 30 en el año 2017, con lo cual el mundo estaba solamente a 2.5 minutos de su fin. Pero eso dice el hombre, no Dios. Dios dice otra cosa, la palabra del Señor lo dice, nosotros lo veíamos ahora, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe, aún ni los ángeles. Ahora nosotros miramos, por ejemplo, que el reloj simbólico es reconocido a nivel internacional. Ahora, ¿por qué? Porque la principal amenaza son las armas nucleares. Las armas nucleares. Pero entre los peligros también se encuentra la tecnología que afecta al clima, las recientes, todas estas cosas. Pero es que esto, como yo lo estoy diciendo, de esto habla la palabra del Señor. Nosotros no tenemos por qué alarmarnos. Entonces, son cosas que para mí es importante tener que decirles a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están viendo esta enseñanza, que ajustan el reloj del juicio final, 2 minutos del Apocalipsis, pero eso es lo que dice el hombre, no lo que dice Dios. Entonces miramos que todas estas cosas tienen que acontecer antes de que llegue el fin. Bien, hermanos y hermanas, yo quiero hacer una oración por cada hombre, por cada mujer que esté viendo esta enseñanza, esta información. Yo sé que esto ha tocado el corazón de cada uno de nosotros y nosotros no tenemos por qué alarmarnos, porque realmente pues hablar del reloj del juicio final, pero no, nosotros no tenemos, porque solamente Dios sabe cuándo será el día y será la hora en que Cristo viene por la iglesia, pero Cristo vendrá por la iglesia, después será la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Yo hablaba de todas estas cosas en una enseñanza pasada, cuando hablaba de la abominación desoladora. Bien, vamos a hacer esta oración.
Hermanos, amigos y amigas, repite conmigo, amén, así sea. Reconozco, Señor, que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, Señor, que seas tú limpiándome con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, sé que estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso vivo, abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí, en mi corazón, la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bien, si tú hiciste esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. No desplaces tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.